partículas de polvo. Después tenemos también la piedra, ¿cómo se llama? La cal, cuyo origen es a partir de la piedra caliza, que también se somete a cocción y se pulveriza, pero esta para su empleo en obra debe ser apagada antes. Y esto es un proceso en el cual se mezcla con agua, y al mezclar con agua estos fragmentos de piedra que no son totalmente pulverizados, con el agua sí se van a volver polvo. Hay que dejar apagar la cal por 6 días y 20 días, ¿no? Por 6 días cuando va a ser un trabajo que no requiere tanto detalle, un acabado perfecto, y 20 días cuando necesitamos que se reale para revoques, por ejemplo, para tener un mejor acabado. ¿Ya? Eso en resumen de lo que habíamos visto en la anterior clase. Obviamente que hemos visto que hay tipos de yesos, hay tipos de cal también, cal grasa, cal viva, y bueno, en yesos tenemos también los yesos hidráulicos, tenemos los yesos mejorados y el yeso que conocemos, ¿no? El yeso de yesero, y también vienen acompañados de otros tipos de minerales muchas veces, ¿no? Tienen contenidos de minerales o inclusive hasta arcilla. En los cementos vamos a ver ahora el cemento, que ya es un material que requiere de un proceso mucho mayor que habíamos visto como la cal y el yeso. Les decía que no tenemos fábricas grandes, no tenemos industria de yeso y de cal. Sí es la materia prima que le extraemos de los yacimientos de piedra, tanto caliza para la cal y piedra algés para la de yeso. En el cemento sí ya necesitamos realizar un proceso de industria mayor. Ya, el cemento es un material aglutinante que se obtiene a partir de la mezcla de cal con arcillas, sometidas a altas temperaturas. Estas temperaturas ya requieren hornos industriales, no como lo que hemos visto en el yeso, por ejemplo, que no requiere de un proceso industrial muy avanzado. Por eso es que tenemos prácticamente las fábricas que tenemos son artesanales, ¿no? Entonces, las arcillas, la piedra, la cal se mezcla con arcillas. Y eso decíamos, ¿no es cierto? Vamos haciendo la separación de la piedra caliza, ya sea para fabricar cal o ya sea para destinar para la fábrica de cal o para destinar a los cementos. Entonces, la misma piedra caliza da origen tanto a la cal como al cemento. Pero en el cemento sí ya debe estar mezclada con arcilla. En altos hornos, que esto sí hace que la reducción de nuestros materiales, de nuestras materias primas, se reduzca a partículas de polvo. Ya eso sí es observable, ¿no? En temas, si estamos viendo materiales yeso, cal y cemento, ahí nos vamos a dar cuenta la textura que nos presenta el cemento, ya son unas partículas de polvo mucho más finas que la cal o el yeso, ¿no? A este material es al que denominamos cemento, es decir, la mezcla de cal con arcillas a altas temperaturas. Pueden mencionar cal o piedra caliza, ¿ya? La clasificación de los cementos viene dada de la siguiente manera. Quizás para ustedes que no están familiarizados aún con la construcción y con la industria del cemento, para ustedes quizás exista un solo tipo de cemento. Sin embargo, hay infinidad de cementos. De acuerdo a los requerimientos, hay una fábrica grande de cemento. ¿Ya? De variedades, diremos, de cementos. Una fábrica de variedades de cementos, ¿no? Una primera clasificación que se establece para los cementos es la que denominamos naturales y artificiales. Dentro de los cementos naturales tenemos los Portland y los puzolámicos. Y en los artificiales ya tenemos los cementos de adición o aluminosos, y los aluminosos, ¿no? Entonces, dentro de esta primera
categoría de clasificación de cementos vamos a tener los naturales, los artificiales, dentro de los naturales los Portland y los puzolámicos, y dentro de los artificiales los cementos de adición o aluminosos. Ya. Vamos a ver esquemáticamente cómo se realiza, qué etapas más bien presenta la fábrica del cemento, ¿ya? De lo que viene a ser lo que denominamos cementos. Como hemos visto en todos los otros casos, las fábricas, ¿no? Cuando requiere de varias etapas, un proceso de cuidado, entonces sí los mencionamos. En yeso y cal no hemos desarrollado este esquema porque realmente es un proceso mínimo. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera etapa, que es la fabricación del clinker, es donde se unen las materias primas, la piedra caliza con arcilla, ¿no? Y se va a moler, va a parar a la molienda. La molienda del material todavía en estado, bueno, la molienda del material, todo esto se trabaja en estado seco, no es pastoso, ¿no? Aquí se hace una selección, una purificación de las materias primas o una separación, dependiendo si se requiere algún tipo especial de cemento. Hay, como les digo, una variedad de cementos, sin embargo, nosotros conocemos aparentemente uno solo. Es más, como tenemos aquí en La Paz la fábrica de cemento Viacha, aunque ya como fábrica conocen también el Yubra, que está llegando del Perú, que está bastante ocupando el mercado local, ¿no? Y bueno, tenemos otros cementos también a nivel nacional. Tenemos fábricas en Tarija, El Puente, por ejemplo. Es una fábrica bastante interesante y bueno, de mucha envergadura, la fábrica de cemento El Puente que está en Tarija. Tenemos también fábrica de cemento Sobose en Cochabamba. Y bueno, en Santa Cruz tenemos, ay, no me acuerdo, ¿qué se llama la de Santa Cruz? Bueno, no recuerdo, pero bueno, tenemos bastante industria cementera en nuestro país, porque realmente tenemos bastante materia prima, ¿ya? Y inclusive el precio del cemento es el más barato de toda la región, en Sudamérica. Porque lo que hacemos con nuestra materia prima, que no sucede en otras industrias, sí en nuestra industria nacional, es recoger, lo único que pagamos de la explotación de la piedra caliza es el transporte. No estamos pagando el material porque vamos explotando sin pagar nada. O sea, la materia prima prácticamente, en muchos de los casos, es gratuita, ¿no? La materia prima. Lo que sí hacemos es el desarrollo, este montaje de la industria, eso es lo que significa un costo. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que hacemos la separación de los materiales pulverizados ya, porque aquí han pasado por un molino, se va a proceder a la cocción, que es la incorporación en hornos industriales, donde se alcanzan altas temperaturas. Todo este proceso no se lo podría realizar de manera casera, ¿ya? De manera artesanal. Entonces, una vez que ya ingresa a la cocción, al horno, ya esto que se denomina la segunda etapa es nuevamente, porque aquí vamos a obtener el clinker. El clinker es esa mezcla de la piedra caliza con arcilla a una determinada temperatura, a alta temperatura. Obtenemos el clinker y nuevamente aquí tenemos un separador en el cual vamos a destinar la fábrica para algún tipo de cemento especial o el cemento estándar, ¿no? El cemento puzolámico o cualquiera de los cementos naturales. Entonces aquí nuevamente pasa a la molienda y de la molienda va a pasar al silo de almacenamiento. Una vez que ha enfriado ya totalmente, ya ha sido almacenado,
lo que se hace es empacar. Empacamos en unas bolsas que ahora están la unidad de medida comercial del cemento. Estas bolsas, la capacidad que tienen las bolsas de cemento es de 50 kilos. Por lo tanto, la unidad de medida comercial del cemento es el kilo. No me vayan a decir nunca bolsa. Está bien que yo ponga pues en una bolsa el material, porque de alguna manera tengo que transportarlo, ¿no? Y tengo que comercializarlo. Pero la unidad de medida comercial es el kilo, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, los líquidos, la leche, ¿cuál es su unidad de medida de la leche? Es el litro. Litros. Pero obviamente que, claro, el litro. Pero lo empacamos en bolsas de 1 litro. Eso no quiere decir que su unidad de medida comercial sea bolsa, ¿no es cierto? Sino es litro. Es el litro. ¿Ya? Antes, inclusive, ponían el peso aquí en las bolsas, aproximadamente 50 kilos. Pero eso es una situación que ya se ha subsanado y esto tiene que ver con los costos. Porque, ¿qué hicieron? Ha salido una ley en la que una ley para la industria de la construcción en la que se ha congelado el precio del cemento. ¿Y qué han hecho los de la fábrica? Astutamente, lo que han hecho es reducir la cantidad de la bolsa. Entonces, el sello que ponían, porque una bolsa, cualquier material que nosotros compremos, debe tener una ficha técnica, eso nos dice la norma. Cualquier material que tenga certificación de calidad va a tener una ficha técnica que indique de qué material es, cómo se trabaja y la cantidad que contiene ese envase y todas las características de uso, de almacenamiento, etcétera, siempre en los materiales de construcción debe estar inscrita. Y lo que hicieron estas fábricas es, pues, bajar la cantidad del cemento, se mantuvo el precio de la bolsa, sin embargo, pusieron 50 kilos aproximadamente. Nuevamente, la ley ha gestionado los oficios para que las bolsas realmente que se comercializan tengan qué calientito. el peso exacto. Ya me come. Por favor, los Me va a micrófonos están interrumpiendo, porque les he dicho, aperturen sus micrófonos solamente para que interactuemos, ¿no? Y no estar esperando a que aprendan el micrófono. Pero aquellos que tienen interferencia en sus casas, lamentablemente, sí tienen que apagarlo, ¿ya? Ya, entonces, lo que les decía, ¿no? Al bajar la cantidad, entonces, de todas maneras, ya estábamos mermando la cantidad, por lo tanto, el precio sería más alto, ¿no? Pero nuevamente, como les decía, las gestiones gubernamentales han hecho que los pesos ya no lleven esa sigla que dice aprox, que es aproximadamente, sino que tengan que tener la medida exacta y no puede ser menor a 50 kilos. Por lo tanto, se ha exigido a todas las fábricas de cementos locales que mantengan esta categoría en las bolsas comercializadoras. Ahora, ¿por qué ponemos 50 kilos y no 100 kilos? No una tonelada. Por el peso, por la manipulación precisamente, porque una persona adulta puede llegar a alzar hasta 50 kilos. Y es por esa razón que se embolsa de esta manera, por comodidad y transporte, ¿ya? En eso consiste entonces prácticamente la fábrica de los cementos. Ahora vamos a ver cuáles son los cementos naturales. Los cementos naturales obtenidos por calcinación de magras es una mezcla natural de la roca, estamos hablando de la piedra caliza, y la arcilla. Esta mezcla tiene que estar entre 30 y 40% de arcilla en su composición. Y el resto va a ser piedra caliza, es decir, entre 60 y 70% de piedra caliza o el 30 y 40% de arcilla.
Su cocción debe alcanzar los 1000 grados centígrados. Y estos cementos son de fraguado rápido. Los naturales tienen la característica que son cementos de fraguado rápido. Inclusive vamos a subrayar esto, ¿ya? Listo. Entonces, en esta categoría se encuentran también, en los cementos naturales, se encuentran los cementos blancos, cuya materia prima tiene contenido de creta y caolín, pero no contiene magnesio ni hierro, que es lo que le da la coloración gris. Es decir, el cemento blanco tiene más bien creta y caolín en vez de hierro y magnesio, ¿ya? Porque los que contienen magnesio y hierro son los cementos que conocen habitualmente, lo que da origen a este material compuesto que es el hormigón, o la mezcla, el mortero, y son de coloración gris. ¿Ya? Los cementos naturales tienen la asignación P. Y estos cementos, más bien el cemento blanco, tiene la asignación PB. ¿Ya? Se los conoce como PB. Ustedes tienen que familiarizarse con estas asignaciones, estas abreviaturas que corresponden a los cementos, porque PB es un cemento Portland blanco. La asignación que le damos al cemento común es la letra P, de cemento Portland. No se olviden que dentro de los cementos naturales está el Portland. Y los puzolámicos también. Bueno, los cementos artificiales provienen más bien de mezclas de piedra caliza, y ya tienen mayor contenido de piedra caliza y menor contenido de arcilla. Entre un 13% de arcilla, aproximadamente un 13% de arcilla es lo que contienen los cementos artificiales. Y están pulverizados a una temperatura de 1450 grados centígrados. Es decir, estos cementos artificiales, además de contener mayor cantidad de piedra caliza, también se los pulveriza en mayor temperatura, a 1450 grados centígrados. Esa básicamente sería la diferencia entre los cementos naturales y los artificiales. Los cementos artificiales deben ser pulverizados a mayor temperatura y su contenido de piedra caliza es también mayor. El contenido de arcilla es menor. Estamos hablando de alrededor del 13%, mientras que en los naturales el contenido de arcilla es entre el 30 y 40%. Y la pulverización se da a una temperatura de 1000 grados. Dentro de los naturales, no se olviden que está el cemento blanco, que contiene creta y caolín en vez de manganeso y hierro, que es el que contiene el Portland. Ya, entonces decíamos que los cementos naturales corresponden a los Portland y a los puzolámicos. Los más comunes, porque les diré, chicos, debe haber por lo menos una variedad por encima de 100 tipos de cementos, por encima. Pero no podríamos estudiarlos todos. Vamos a estudiar los cementos más convencionales, los más comunes. Y sepan ustedes, además, que a partir de esta información, sepan ustedes que hay variedad de cementos. A ver, yo les digo lo común, y esto siempre lo he preguntado en clases, y siempre han imaginado que hay un solo tipo de cemento. Con lo mucho que me han llegado a decir cemento blanco y el cemento. Pero llamamos cemento y nunca le estamos dando, solamente le damos el nombre, no le damos el apellido al cemento. Solo lo conocemos con su nombre y pensamos que existe solo un tipo de cemento. Y ya les digo, debe haber una variedad por encima de 100 tipos de cemento. Los naturales, pero para facilitar un poco este estudio, aquí se ha dividido en dos categorías, naturales y artificiales. Ahora, dentro de estas categorías sí vamos a ver las subcategorías en las que están adscritos otros cementos. Dentro de los naturales, les decía, están los Portland y los puzolámicos, que son los primeros que vamos a ver. Dentro de los artificiales están los
cementos de adición y los aluminosos, ¿ya? Veremos de qué se tratan los Portland. Los Portland, y aquí vienen ya las subcategorías. Los Portland se distinguen por dos clases. El Portland corriente o normal, que se le asigna la sigla o la letra P para simplificar para abreviar su nombre, la letra P. O sea, cuando ustedes vayan a comprar una bolsa de cemento, ahora se van a fijar la asignación de qué letra tiene ese cemento, para saber qué tipo de cemento están comprando y no vayan a comprar cemento ya. En muy pocas ferreterías he visto que te digan cuál tipo o qué tipo de cemento. Ahora, bueno, se comercializa sobre todo el cemento Portland, ¿no? Por eso es que en las mismas ferreterías, fábricas, o que es en las mismas tiendas pequeñas, no tienen todos los tipos de cemento. Por eso cuando pides cemento te dan el que tienen en su almacén, ¿no? Pero bueno, los Portland entonces se les asigna con la letra P y dentro de las categorías de estos cementos Portland estas categorías se van a establecer en función a la resistencia mecánica que adquiere a la edad de 28 días. Las resistencias, por si acaso, mecánicas de las que hemos estudiado, de los materiales en el cemento, se miden a la edad de 28 días de haberse preparado. No el cemento en polvo, sino el mortero. O sea, cuando ya le incorporamos agua, a los 28 días podemos obtener su resistencia. Porque al primer día no va a ser resistente, al segundo, al tercero tampoco. Va a ir endurando, pero no totalmente. A los 28 días ya ha alcanzado su máxima dureza y su máxima resistencia. A partir de ahí dice que el cemento, el mortero ya no va a actuar, ya no va a mejorar su condición de resistencia. Hasta los 28 días sí va mejorando, desde el primer día, ¿no? Bueno, entonces dentro de los Portland tenemos el P250. También tenemos el P350. Y aquí me equivocaba, aquí es el P450. Este cemento P250 quiere decir que alcanza a los 28 días una resistencia de 250. Este P350 a los 28 días va a alcanzar una resistencia de 350. ¿Qué? ¿Pero en qué? Cuando hablamos de las resistencias mecánicas, de las resistencias a la compresión, ¿cuál es la unidad de medida? Ojo que las cosas que les pregunto en clases son preguntas de examen, que la siguiente semana ya van a empezar a dar. La unidad de medida de la resistencia mecánica a la compresión es kilogramo por centímetro cuadrado. Quiere decir que resiste 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es su resistencia. 350 es una resistencia mayor, ¿se dan cuenta? Mayor a la 250. Y 450 es una resistencia aún mayor, casi estamos llegando al doble de la primera. Por lo tanto, este cemento Portland 450, aunque pese la misma cantidad su bolsa, va a ser de mayor costo, porque nos están ofreciendo un cemento de mayor resistencia. ¿Ya? Ahora, también tenemos los cementos Portland resistentes a las aguas salinitosas. A estos se les asigna las letras PAS, Portland, para aguas salinitosas, ¿ya? Aguas salinitosas. ¿Cuáles son las aguas salinitosas? Son esas aguas que tienen un contenido de bacterias, tienen contenido de, pueden estar en contacto con cierto material líquido o materia líquida o materia sólida que tenga muchas impurezas. Por ejemplo, y es interesante que conozcan de esto,
porque ahora que hablamos tanto, está tan de moda que hospitales, que laboratorios, ¿ustedes dónde creen que botan los desechos de estos hospitales, laboratorios? ¿Por qué no nos contaminamos todos? Porque al final todos los desechos van a encauzarse en un solo lugar, ¿no? Pero cuando hablamos de hospitales, de laboratorios, los desechos de estos hospitales, laboratorios, etcétera, y bueno, otros como industrias, por ejemplo, también, ¿cómo se llama esto? Mataderos, etcétera, deben utilizar este tipo de cementos que van a ser resistentes, sobre todo en los lugares de sus desagües. Antes de mandar nosotros el agua, las aguas servidas a la red pública, tenemos que hacer un previo tratamiento. ¿Dónde se hace tratamiento? Pues se tienen que materializar unas piscinas de tratamiento previo para no mandar todas las aguas tan contaminadas como pudieran ser las aguas de un hospital, de un laboratorio, de una curtiembre, también de un matadero, etcétera. Y tienen que realizarse en unos pozos que deberían fabricarse con este tipo de cementos, resistente a aguas salinitosas. Porque si usamos un cemento común y corriente, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a incorporar las bacterias a este cemento. No se olviden que el hormigón es poroso y va a incorporarse, va a empezar a dañar toda la estructura, hasta llegar inclusive, en muchos casos, porque estamos hablando de bacterias y de muchas otras cosas más, puede llegar a dañar inclusive la enferradura, ¿ya? Cuando no ha sido bien ejecutado. Por eso, obviamente, estos cementos van a ser más resistentes, pero con una característica además particular, que resiste a las aguas salinitosas. También en estos cementos, que aún estamos hablando solo de los naturales, están los PAS 250, PAS 350, PAS 450. Son las resistencias que alcanzan a los 28 días. El cemento, Portland, aguas salinitosas 250, alcanza una resistencia mecánica de 250 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días, ¿ya? Y así también el de 350 y el 450. Cuando vean una numeración, generalmente está referida a la resistencia mecánica que alcanzan estos cementos en su etapa ya de hormigón, ¿no? Porque el cemento es la materia prima para la fábrica de hormigón. Seguimos viendo los cementos naturales. Otros tipos de cementos Portland de grandes resistencias es el cemento Portland siderúrgico, que adquiere las mismas características del cemento Portland, pero con una alta resistencia a las aguas marinas, designado como PS. PS está, la letra PS de este cemento es la que se le asigna al cemento que tiene alta resistencia a las aguas marinas, es decir, el agua salada, si quieren, ¿no? Porque ustedes saben que el agua del mar tiene alto contenido de minerales, sal misma y otras sustancias que también pueden dañar nuestros hormigones. Te han preguntado los puertos, por ejemplo, si trabajamos con cualquier tipo de cemento, que lo hacemos, no es que no lo hacemos. Yo no sé si es falta de conocimiento o es simplemente por ahorrar en costo que estamos escatimando en los materiales y luego tenemos problemas, ¿no? Más adelante les voy a mostrar, tengo una fotografía de un puerto aquí, que ni siquiera estamos hablando de agua salada, ¿no? No estamos hablando de agua de mar, pero como el contenido de otras sustancias en las aguas, cómo puede dañar el cemento, el hormigón. Daña el hormigón en realidad, ¿no? Y bueno, para eso y para que sea resistente hay que tener el cuidado de en la fábrica del hormigón trabajar con un cemento que corresponda a las exigencias de ese tipo de elementos que estemos fabricando. Entonces el PS es el
siderúrgico y este tiene la característica de alta resistencia a las aguas marinas. Ahora, el cemento, también tenemos otro tipo de cemento, el cemento Portland de alto horno. Este es un cemento de gran resistencia a las aguas salinosas y de mar, o sea, a los dos tipos, ya sea las aguas salinitosas o salinosas y de mar. Las letras que se le asigna a este tipo de cementos es PHA, cemento de alto horno, 250 o PHA 350. Ya saben, resistente, el cemento de alto horno, PHA, es las letras que se le asigna al tipo de cemento Portland de alto horno, que está dentro de los cementos naturales todavía, ¿no? 250, ya saben, es la resistencia que alcanza este tipo de cementos a la edad de 28 días. 350 es la resistencia que alcanza este cemento en la fábrica de hormigón a los 28 días. El cemento siderúrgico o sulfatado también es un cemento, un tipo también de cemento natural que incorpora en su composición trióxido de azufre, designado como SF 250. 250 es la resistencia. Generalmente trabajamos con esta resistencia, la 250, que es la estándar, ¿ya? Este cemento siderúrgico sulfatado también está en la categoría de los cementos naturales. Y en la misma categoría de cementos naturales hemos visto solamente los Portland. Y no hemos visto todos los Portland, sino los más importantes o que deberían conocer su existencia. ¿Ya? Luego tenemos también dentro de los naturales los cementos puzolámicos, que existen muchos más, pero vamos a ver los más comunes, como hemos visto de los Portland, los más comunes también de los puzolámicos. La mezcla de puzolana y clinker, este cemento puzolámico tiene en su mezcla además puzolana. Y bueno, el clinker, ustedes saben que el clinker es la obtención que tenemos, obtenemos el clinker cuando mezclamos piedra caliza y arcilla. Piedra caliza y arcilla a una temperatura de 1000 grados, ¿no? Entonces ahí es que obtenemos el clinker. Este clinker, con una mezcla de puzolana, es que vamos a obtener ya el cemento puzolámico. Básicamente este clinker es el cemento base, ¿ya? Podríamos llamarlo así. El clinker es el cemento base. Ya con mezcla de puzolana, ya vamos a obtener el cemento puzolámico con una adición eventual de algés. ¿Se acuerdan qué es el algés? O anhidrita. Es la piedra que da origen al yeso. O sea que le incorporamos algés o anhidrita a este cemento puzolámico para regular el fraguado. ¿Se acuerdan que les he dicho que una de las características del yeso es que es un material higrométrico? Es decir, que absorbe la humedad y la expulsa también. Entonces, cuando le incorporamos algés o anhidrita, le estamos incorporando también, pues, ciertas categorías o ciertas cualidades que tiene este material y que va a incidir en este otro que estamos fabricando. Entonces, así es esta mezcla, es que obtenemos el cemento puzolámico y estos materiales brindan propiedades hidráulicas, ¿ya? O sea, los puzolámicos tienen propiedades hidráulicas. Es mejor utilizar un cemento puzolámico, por ejemplo, para hacer un tanque cisterna. O, bueno, aunque para un tanque cisterna realmente hay que tener mucho más cuidado y se utiliza algunos otros aditivos más para hacer que nuestro elemento, como es un tanque, sea totalmente hermético, ¿no? Que no haya fuga de agua, etcétera. Pero bueno, entonces el puzolámico tiene esta composición, el cemento base, más piedra algés y puzolana, ¿ya? Dicen que
es más resistente. Sin embargo, en la práctica, yo he hecho la prueba de mezclar dosificaciones del cemento Portland con las mismas dosificaciones cemento puzolámico y no he obtenido resistencias mayores. Cuando comercializan estos cementos te dicen que es más resistente, que alcanza mayores resistencias. Sin embargo, en mi experiencia yo he visto que no. Pero bueno, igual se comercializan de la misma forma, se le asigna la letra PUZ 250 por la resistencia que alcanza a los 28 días en el fraguado, después de fraguado, ¿no? Y el PUZ 350, la resistencia de 350 a los 28 días de edad de la mezcla que viene a ser el mortero de cemento, o si quieren concreto, o si quieren hormigón. ¿Ya? Entonces, PUS 250, PUS 350 es el cemento puzolámico. ¿Ya? Al cemento puzolámico es que se le asigna estas letras. Seguimos viendo los cementos, ahora los cementos artificiales. Hasta ahí habríamos visto los cementos naturales más convencionales, más empleados en la construcción. Y los que deberíamos conocer. Bueno, los cementos artificiales. Dentro de los cementos artificiales tenemos los cementos de adición, que con resistencias que pueden ser inferiores a los cementos de tipo Portland o siderúrgicos, y se distinguen estas categorías. Cemento siderúrgico, clinker, la asignación que se le da es la SC, que corresponde al cemento siderúrgico clinker, ¿ya? Es un cemento de adición. Dentro de los cementos de adición tenemos varias subcategorías que están. El SC 150, fíjense, la resistencia es menor, 150 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días de edad de nuestro mortero fabricado con este tipo de cemento. Y el cemento ordinario de adición también, al cual se le asigna la letra A 150. Quiere decir que es un cemento ordinario de adición cuya resistencia a los 28 días es de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Dentro de los cementos artificiales seguimos viendo otra subcategoría, son los cementos aluminosos, también llamados electrofundidos. Tienen una fuerte proporción de bauxita, o sea, sobre el cemento base lo que hacemos es, bueno, lo que hacen es incorporar una buena porción de bauxita, que es el mineral de aluminio, es un mineral de aluminio con alto contenido de óxido de aluminio, lo que permite que alcance resistencias habituales en tiempos menores. El tiempo de fraguado es igual al cemento, es igual al cemento base, igual al cemento Portland. Pero fíjense, las resistencias las podemos alcanzar en menor tiempo, no tenemos que esperar los 28 días, ¿ya? Dentro de este cemento aluminoso tenemos esta categoría, cemento aluminoso 350. Vale decir que a los 28 días va a alcanzar una resistencia la resistencia mayor que alcanza es de 350, que esa se ha comprobado a los 28 días. Sin embargo, ya el primer día, segundo día, acelera ese proceso de alcanzar la resistencia. Es mucho más rápido. ¿Qué aplicaciones le darían, por ejemplo, a este tipo de cemento? Cuando estamos haciendo muros de contención y no queremos esperar los 28 días o queremos que ya ese muro de contención empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un vecino y el talud del vecino se puede venir encima, entonces necesitamos trabajar un cemento especial, necesitamos un hormigón, especial, que alcance resistencias mayores en menor tiempo. Cuando tenemos que acelerar el proceso de construcción por cualquier razón, es bueno utilizar este tipo de cementos que sabemos que va a alcanzar hasta 350
kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a los 28 días, pero mucho más antes ya esta resistencia se puede obtener hasta en 7 días. Eso en la experiencia propia que he podido verificar realizando probetas, alcanza inclusive a los 7 días ya una resistencia de 250. Prácticamente a los 7 días ya ese elemento estructural puede estar trabajando, ¿ya? Pero esto con un cemento aluminoso. Si trabajo con el corriente, tendría que esperar el mismo tiempo convencional, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguimos nuestros cementos? En realidad, se le asigna un color a la bolsa, ¿no? Fíjense, aquí tenemos verde, tenemos el rojo, tenemos azul, y bueno, ustedes estoy segura que están más familiarizadas con el tipo de cemento, el Portland, que es el que más se encuentra en las tiendas, porque si yo voy a la fábrica, ahí puedo pedir el tipo de cemento que yo quisiera. Pero en tiendas, para no quedarse, porque no se olviden que también ahora la normativa nos exige que la caducidad del material. El material no puede estar a la venta por mucho tiempo. Los cementos y el estuco y la cal se pasman. Se pasman cuando las condiciones de almacenamiento no son las apropiadas. Entonces es un cemento prácticamente como lo que conocemos, un cemento vencido, pasado, ¿ya? Le llaman pasmar convencionalmente o si quieren coloquialmente, pasmar. Cuando ya utilizamos esos cementos o esos yesos o cualquier de esos productos pulverizados, pasmados, porque ya tienen mucho tiempo de fábrica, entonces no vamos a tener una buena mezcla, ¿ya? Vamos a tener imperfecciones en nuestro trabajo. Y eso lo pueden comprobar en algunas superficies que se hayan planchado con yeso, se hunden en algunos lugares. Entonces no tenemos una superficie totalmente en toda su extensión prolija, ¿no? Además es difícil de adherirse todo, eso es porque ya es un yeso o un cemento muy, muy guardado, muy pasado. Entonces, por eso los que comercializan estos productos tienen el cuidado de no comprar grandes cantidades, porque tienen que vender toda la producción que han comprado, ¿no? Igual la producción de fábrica no es que yo voy a estocar aquí cualquier cantidad para los tiempos difíciles, no. Por eso las fábricas paulatinamente van elaborando sus materiales, porque no pueden estocar tampoco grandes cantidades. A veces hay grandes demandas cuando la construcción, por ejemplo, les puedo decir como hace unos 9 años, o quizás un poco menos, 7 años atrás, realmente había repuntado en el país. Uno tenía que pedir a la fábrica su cemento porque ya no encontrabas ni en las ferreterías, porque era tan alta la demanda, tanta construcción, hay momentos en que se satura el trabajo de la construcción, que no podías encontrar en las tiendas, en las ferreterías. Es que cuando hacemos obras grandes también no podemos estar comprando de a 10 bolsas, de a 100, hay que comprar 3,000 bolsas. Estoy hablando de, bueno, 1,500 kilos, ¿no? De cemento. Y esas cantidades no hay en ferreterías. Entonces a veces se pedía a la fábrica, pero la fábrica tampoco tenía estocada tanta cantidad. Entonces te ofrecían otro tipo de cementos. Y en ese caso lo que hacíamos es ver las características, ya, ¿no? Entonces me voy a comprar un aluminoso. Obviamente es más caro y las fábricas aprovechaban, ¿no? Y te vendían sus cementos más caros también aprovechando el momento de coyuntura que no es que era escaso el cemento en ese tiempo, lo que escaseaba o que es lo que pasaba era que la demanda era muy alta. Y no escaseaba el cemento, no es que escaseaba el cemento, la demanda era alta. Es decir, que la fábrica no podía abastecer a la cantidad de pedidos que había de cemento. Y ustedes saben que el cemento ha dado origen a este material, este material compuesto, porque ya vendría a ser un material compuesto que es el hormigón. ¿Ya? Pero la construcción local, nuestra construcción local,
realmente se mueve mucho a partir de esta materia prima, este material que es el cemento, no materia prima, sino el material, el cemento, ¿ya? Ahí estamos viendo el yucra. El yucra es de Sucre, ¿no? Si no me equivoco, o es del Perú. Ahí estoy un poco perdida en la fábrica. Miren, tenemos el ultrafuerte, antisalitre. Aquí están las asignaciones IP, HS, GU. Ya de estas no les he hablado porque son muy específicas, pero las anteriores sí es importante que las conozcan. Y tiene que tener la bolsa, tiene que tener esa asignación. Este debe ser, ay caramba, debe ser Arequipa, este del Perú, el yucra. Por ejemplo, fíjense, su peso es de 42.50. Es que como este es un cemento foráneo, es decir, no es de nuestra nación, ya no les están obligando. Y miren, el peso de este cemento es menor a nuestra fábrica que tenemos aquí en La Paz, la local, Cemento VH. Este sí tiene que tener, aquí está, 50 kilos. 50 kilos. Aquí está una bolsa. Les presento la bolsa de cemento que ya la conocen, ya están familiarizados, pero también también se le da una codificación a la categoría. Fíjense, este es el VH estándar. Aquí está VH estándar. Este ya es especial. Este es un cemento especial. Y la bolsa es roja. Igual viene en categorías roja, azul, verde, etcétera. Pero a veces no nos fijamos, ¿no? Y arquitectos, les he dicho, arquitectos futuros, ustedes deben ser muy observadores. Con los materiales es andar con la lupa y verificar todas las condiciones del material, desde el peso. Porque al principio les decía, los fabricantes bien bandidos le habían bajado el peso y han mantenido el costo de la bolsa. Pero no, ahora les ha obligado el Estado, ¿no? O sea, hace años ya que les ha obligado, justo cuando habían altas demandas, bajábamos la cantidad. Y eso está mal, ¿saben por qué? Porque cuando fabricamos hormigones, dosificamos a partir del cemento. El cemento es el que nos da el que nos da el dato base para la dosificación de nuestros hormigones. Y como se sabe que 50 kilos corresponde a una bolsa, a partir de esta medida, a esta unidad, es que realizamos nuestras dosificaciones de hormigón. ¿Qué pasa si le bajas la cantidad, como en este caso el yucra, que sí le ha bajado, pero bueno, no hay políticas que regulen eso en su país y por eso es que no está regulado ese peso? Cuando le bajas la cantidad, estás bajando la dosificación, estás bajando la cantidad de esa resistencia también. Nuestras resistencias se van a ver afectadas. Y si se dan cuenta también, todo lo que está desarrollado en construcción, las herramientas y demás, están en función al tipo de materiales que utilizamos. Las mezcladoras vienen de 2 bolsas. Así, en realidad tenemos que hablar de 100 kilos. Pero ya les he dicho que, por ejemplo, quienes están a cargo de una obra, los que ejecutan en realidad la obra, la mano de obra, es gente que se forma de manera autónoma. No tenemos una escuela, una universidad donde se estén formando nuestra mano de obra calificada. No tenemos una universidad de maestros, albañiles, ceramiqueros, armadores, encofradores, etcétera. No, ellos se forman, ya les digo, es una autoformación. Y por lo tanto, también hay muchas cosas que manejan no con lo que corresponde. Por ejemplo, el cemento deberíamos hablar en peso siempre. Los que están a cargo de la fabricación de los hormigones te hablan siempre de bolsa. Te dicen, mi mezcladora es de una bolsa, o de 2 bolsas, o de media bolsa. Hay esas mezcladoras pequeñitas que son las que más utilizan los contratistas pequeños, los contratistas menores, que es de media bolsa.
En realidad debería decir de medio o que es de 25 kilos. Pero por eso hay que tener ese cuidado de que se mantenga esta asignación. Porque además yo no veo nunca que en construcciones menores que estén pesando los materiales. No pesan. Ya se asignan ciertas condiciones como la que estamos viendo aquí, que más adelante les voy a mostrar. Porque aquí ya están las dosificaciones, la información de dosificación que se le da al cliente para obtener las resistencias. Nos dice que este cemento va a ser resistente en 250 kilogramos por centímetro cuadrado a los 28 días, pero siempre y cuando respetemos esta dosificación de la mezcla, esta cantidad de arena, esta cantidad de piedra, esta cantidad de agua. Tenemos inclusive las referencias en la bolsa de la ubicación de algunas consultas. Bueno, el logotipo de la empresa, el tipo de cemento, aquí está. Siempre van a leer esto. Este es el cemento estándar, es decir, el Portland, el básico, ¿ya? Y aquí algunas recomendaciones. También el lugar de fabricación. Y se ha exigido, ¿dónde está? Aquí debería estar el lugar de fabricación y la fecha. Lugar y fecha de fabricación. Y esto, bueno, algunas categorías, características que se le asignan, ¿no? La bolsa es una bolsa de reciclaje. Y su sello, aquí está, el sellito que busca en toda nuestra industria, Ibnorca, el sello de Ibnorca que le está dando una certificación de calidad a este producto. ¿Ya? Bueno, no había tenido ampliado esto, pero está. Aquí sí lo amplió, no creo que lleguen a ver. Aquí, por ejemplo, te dicen las dimensiones con las que deberías fabricarte una canasta para proporcionar lo que es la arena y la grava. Eso está en la bolsa de cemento. Es que esa era una tarea que yo les daba en la materia, ¿no? Que me consigan esa información. Pero no les voy a dar esa tarea, chicos, porque no todos tienen acceso, no todos están cerca de una tienda, de una ferretería que tenga este material y bueno, las condiciones ustedes ya saben. Pero es una motivación personal, si ustedes acceden, verifiquen, siempre fíjense, todo material de construcción siempre va a tener sus recomendaciones. Lean, no está ahí para nada, sino es algo para que aquel que manipula tenga toda esta información. Imagínense si se dan el trabajo de sellar en cada bolsa, debe tener toda esta información, es porque es útil, ¿ya? Acostúmbrense siempre a curiosear, a leer, a ver, a verificar. Les puede parecer, pero es igualito, pero dice lo mismo. No, siempre va a haber una diferencia tratándose de un tipo diferente de cemento, ¿ya? Y bueno, el cemento, lo que les he venido anunciando, es el material de construcción que ha revolucionado la técnica constructiva. O sea, si bien hemos desarrollado los materiales, toda la técnica de aplicación en la construcción se ha ido mejorando en cuanto a técnica, el cemento lo que sí ha hecho es ha revolucionado toda la técnica constructiva, dando origen a uno de los mayores materiales compuestos, como es el hormigón. El hormigón es un material compuesto. Le decimos compuesto, ¿por qué? Y aquí vamos a ver los materiales compuestos. ¿Qué es un material compuesto? Un material compuesto es el que presenta ciertas ventajas, como la resistencia. Estas demandas, estas demandas al comportamiento de los materiales son cada vez más extremas y más variadas. Es que los arquitectos son cada vez más osados en su arquitectura, salvo Bolivia. No hay, los arquitectos muy tradicionalistas se manejan en toda la tipología constructiva. Pero si vemos en el mundo, pucha, las exigencias para la técnica y la tecnología son grandes, los desafíos. ¿Quién da origen a esos desafíos? ¿Quién exige? Es el arquitecto. Las personas comunes y corrientes que hacen uso de los predios no van a exigir estas cosas.
ya sea por la forma, ya sea por la función, cada vez las demandas son más exigentes en el tema constructivo. Y por eso es que se van mejorando nuestros sistemas constructivos. Entonces, la facilidad y el montaje, la facilidad, el montaje y la durabilidad hace que los materiales compuestos encuentren cada vez más aplicaciones. Hemos venido también a mejorar los tiempos, a mejorar el montaje, a mejorar muchas condiciones de lo que significa la construcción. En lo que sí aquí en nuestra región hemos desafiado en la construcción es, por ejemplo, la altura de los edificios. Cada vez los hacemos más altos, un crecimiento vertical, porque es lo que demanda pues también nuestro territorio, en nuestra región, por ejemplo, en La Paz, en nuestra ciudad, el crecimiento tiende a ser vertical, porque ya no tenemos áreas libres de ocupación para poder nosotros empezar a, ¿cómo se llama? Empezar a asentar, a desarrollar nuevos asentamientos, porque la población va creciendo, esa población tiene sus demandas de vivienda, de trabajo, etcétera. Entonces hay que ir desarrollando mayores predios, mayores emprendimientos en lo que se refiere a mayor ocupación de nuestro espacio, pero no tenemos muchas alternativas de desarrollo horizontal, es decir, de territorio, y por lo tanto tiende a ser vertical. Ahí entonces tenemos que mejorar nuestro sistema constructivo, ya no podríamos hacer edificios de piedra, ¿no? Y de madera ahora se están trabajando edificios, pero tienen una limitante de altura, ¿no? Pero en acero sí podemos desarrollar de manera vertical, pero la estabilidad que nos puede otorgar lo que es el hormigón, entonces ha fusionado dos formas, ¿no? Que es el acero y el hormigón en este caso. Bueno, esos serían entonces los materiales compuestos, aquellos que presentan mayores ventajas frente a los materiales que no son de esta categoría. Los tipos de materiales compuestos son los hormigones, la fibra de vidrio, la fibra de carbón. En la fibra de carbón, la de matriz epoxi tiene 3 variantes, de alta resistencia, intermedio y alto módulo. La fibra de polímeros, la fibra de poliaramida es una de las más comunes, la fibra de poliaramida. Está en la categoría de los polímeros. Y estos son los materiales compuestos que más se están empleando en construcción. Obviamente que el hormigón es el que ocupa el primer lugar, que es uno de los primeros materiales compuestos en desarrollarse en la construcción y que sigue ocupando ese sitial preferencial en su uso. ¿Ya? El hormigón es este material compuesto proveniente de la mezcla. ¿Qué es el hormigón? Entonces veremos. Es esa mezcla de cemento, agua y áridos. Áridos ustedes ya han visto, hemos desarrollado un capítulo completo de los áridos. Son los disgregados de las piedras, ¿no es cierto? Dentro de los cuales están los disgregados, que tenemos diferentes diámetros, están las arenas, los cascajos y los ripios. A esos les llamamos áridos. El cemento, bueno, acabamos de ver, el cemento es ese material pulverizado, que una vez calcinado obtenemos el material pulverizado, que al mezclarlo con áridos y agua nos va a dar origen a esta mezcla, que la conocemos como hormigón, otros le llaman concreto, otros le llaman mortero. En realidad los nombres se le va asignando en función de la cantidad de áridos que le incorporemos. El hormigón es el más resistente, el mortero lo utilizamos solamente con arena. El mortero se trabaja con arena, no con cascajo. Pero bueno, vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces, en la fabricación del hormigón coexisten 3 fases, ¿ya? Esto es importantísimo, chicos.
¿Qué fases coexisten en nuestro hormigón, en la fábrica de nuestro hormigón? La sólida, la fase sólida. Nos estamos refiriendo al cemento, que es seco, sólido. El árido, que es un material también sólido. Luego tenemos la fase líquida, que es el agua, cuando incorporamos el agua a esta mezcla. Y la gaseosa es ese proceso de fraguado que una vez que ya hemos mezclado los materiales y hemos obtenido una pasta, se va a evaporar, por eso decimos la gaseosa. Es ese proceso de fraguado. Entonces, en el hormigón coexisten estas tres fases, sólida, líquida y gaseosa. ¿En qué momentos? Ahora lo vamos a ver. La dosificación. La dosificación en los hormigones, ¿qué quiere decir dosificación? Es la proporción, en realidad las cantidades de los materiales que son los que componen la mezcla, ¿ya? Los mismos que van a variar en función de los requerimientos de resistencia y compacidad, además de la consistencia. Entonces, las más convencionales, diremos también, que tenemos son este tipo de mezclas. Las más comunes. Y esto se da a partir también de las herramientas que tenemos, ¿no? A disposición. Tenemos esta primera dosificación, que es, por ejemplo, para un hormigón, para solera o para cimientos. Tenemos una cantidad, una parte de cemento, 3 partes de arena, 6 partes de grava y 1.5 cubos de agua. Ahora, la capacidad de agua de este cubo es de 7 litros. 7 litros por 1.5 ya pueden sacar la cantidad de agua que se requiere, ¿no? Ya. Ahora, decimos una parte de cemento que corresponde a 25 kilos. Estamos hablando de media bolsa. 25 kilos para nosotros significa una parte. Eso quiere decir esta dosificación. Una parte es 25 kilos. Por lo tanto, 3 partes de arena, ¿cuánto significará? 75. Y 6 partes en peso, ¿no? Y 6 partes de grava, bueno, va a ser 6 por 25, ¿no? 75, el doble, estamos hablando de 150. 150 kilos de grava. 75 de arena y 25 de cemento, más 1.5 cubos de agua. Esa es una dosificación primaria que podríamos conocer, con la que vamos a poder obtener la resistencia estándar, ¿ya? Para obtener un metro cúbico, aquí hay un dato, para obtener un metro cúbico de hormigón, porque el hormigón, ahora, ¿cuál es la unidad de medida comercial del hormigón? Porque lo que estamos estudiando es para empezar a entrar al mundo de lo que significa el desarrollo de análisis de precios unitarios. Cuando nosotros hacemos un trabajo, pueden entrar miles de materiales a ese trabajo, pero nosotros tenemos que tener una forma de cobrar. Por eso es que le llamamos a este trabajo, le llamamos también ítem, recibe ese nombre de ítem, trabajo o ítem, que tenemos que cobrarlo. Ya no vamos a ir a cobrar, me tienes que pagar tanto de cemento, tanto de arena, tanto de grava y tanto de agua. No, lo que hacemos nosotros es hacer un análisis de precio unitario de la fábrica del hormigón y decimos, me tienes que pagar tanto, pero la unidad de medida de la mezcla del hormigón es el metro cúbico. Entonces el metro cúbico lo podemos, decimos que para este tipo de dosificación necesitamos 350 kilogramos. Para un metro cúbico de hormigón estándar nos van a entrar 350 kilogramos de cemento, ¿ya? 350 kilogramos. Igual cuando tengo que ir a comprar yo el cemento, lo que hago es
cuantificar, es decir, medir. Esa medición la llamamos cómputo métrico. Medimos dónde voy a necesitar hormigón y qué dimensión tiene. Lo que hago es cubicar en un cómputo métrico qué cantidad de hormigón voy a necesitar en mi obra. O sea, mido todos los elementos que van a necesitar hormigón. Y bueno, esa medida la multiplicaré en metros cúbicos que voy a sacar, voy a multiplicar, o voy a dividir más bien entre los 50 kilogramos. No, voy a multiplicar más bien por los 350 kilogramos de cemento, y ahí ya obtendré, ya sabré qué cantidad de bolsas de cemento necesito comprar para fabricar el hormigón que voy a vaciar. No voy a estar comprando sin saber la cantidad. No me voy a dejar cemento que ya saben que si está mal almacenado se va a pasmar, es decir, voy a desperdiciar material. O a medio vaciar, no me voy a quedar a la mitad. Ay, me han faltado 10 bolsas, ya la ferretería está cerrada. Entonces yo tengo que cuantificar, tengo que aprender a cuantificar. Por eso es que les decía, nosotros algo que debemos dominar de cada material, y ustedes pregúntense eso. ¿Cuál es la unidad de medida comercial? ¿Cómo comercializo? ¿Cómo compro y cómo cobro también ese trabajo que hago? Para morteros, esta viene a ser la dosificación. El mortero, les decía, no lleva grava, no necesita altas resistencias, por lo tanto, la dosificación para morteros es 1 parte de cemento y 8 partes de arena. Ya pueden ustedes fabricar sus morteros, por ejemplo, para hacer sus contrapisos con arena muy fina. Pero para unir, por ejemplo, ladrillos, ya saben, 1 parte de cemento por 8 partes de arena y 1.5 cubos de agua. Ahora, una parte para nosotros corresponde en esta dosificación únicamente a 25 kilogramos. ¿Ya? Un dato que también es importante con el que trabajan, porque es muy difícil estar pesando los materiales en obra. Entonces los albañiles ya trabajan con medidas estándar, ya se han trabajado medidas, y esas son las referencias que están en la caja, en la bolsa de cemento más bien, ¿ya? Pero aquí hay una referencia del agua. Por ejemplo, una pala carga aproximadamente 5 litros de agua. Una pala bien cargada corresponde a 5 litros de agua. Se puede comprobar esta equivalencia con la pala que se va a utilizar antes de empezar, porque como en todo, chicos, tenemos diferentes marcas. A veces las palas, por ahorrar material, las hacen un poco más chiquititas, menos profundas. La pala debería cargar 5 litros de agua, ¿ya? Esa es su capacidad de la pala. Aquí tenemos las dosificaciones. Ejemplo de una dosificación. Si yo les doy esta numeración, porque ustedes también, les digo, tienen que familiarizarse con este tema, la dosificación. Cuando hablo, te puedo decir, y es algún trabajo que teníamos que hacer en laboratorio, pero bueno. Dosificar, a ver, en preparar una mezcla 1-2-2. ¿Qué quiere decir 1-2-2? Y aquí está. 1 porción de cemento, 2 de arena y 2 de grava. Esa es la mezcla que estoy pidiendo. 1 porción de cemento, 2 de arena y 2 de grava. Se debe realizar antes de mezclar. Tengo que verificar, ya tengo aquí mis insumos. Es prácticamente como en la cocina, ¿no? Ya tengo ahí mis materiales. ¿Qué le llamamos a las recetas? Sí, ¿Ingredientes? Los materiales que voy a utilizar. Eso, mis ingredientes, ¿ve? Ya tengo ahí mis ingredientes. Siempre tenemos que estar listos para tener las medidas de nuestras dosificaciones. Se debe realizar entonces previamente la equivalencia. O sea, tengo que verificar dónde voy a medir. Son semejantes el cemento con la arena. Entonces, bueno. Entonces, las equivalencias. Y voy a trabajar la dosificación. ¿Ya? Ahora, ya saben, por ejemplo, aquí tengo 1 porción
de cemento, que significan 50 kilogramos. Tengo 2 de arena y tengo 2 de grava o piedra, si quieren. Le decimos piedra, pero sabemos que se llama este fragmento, ¿no?, de la grava, porque es más grande que la arena. Piedra, pero es mejor que le llamemos grava, ¿ya? 2 de grava, arena, grava y cemento. Y bueno, el agua. Luego se procede con la mezcla. El trabajo del mezclado, por si acaso, también no es mezclar por mezclar. Tenemos que mantener la mezcla homogénea y tenemos que un determinado tiempo. No podemos exceder en tiempo. Realmente fabricar hormigón necesita de conocimiento. No es hacer por hacer el material. Porque no, lo que tiene que garantizarse con esta fábrica de hormigón es las resistencias. Aquí están las dimensiones que las van a encontrar en las bolsas de cemento. Para no estar pesando, para no estar midiendo, etcétera, estos son los canastos que corresponden a la cantidad que se fabrican. Han debido ver en las obras, se fabrican de madera y este es para la arena y este es para la grava, ¿ya? Estas son las dimensiones, 45 por 35 de base, ¿no? Y una altura de 28.7 para la arena y una altura de 33.6 para la grava. ¿Por qué? Porque esta va a tener más espacios vacíos. Al tener mayor dimensión, más espacios vacíos. Entonces eso se compensa. Esto ya se ha estudiado. Prácticamente es como el chanchullo. Ya sabemos que va a corresponder a la misma cantidad, pero porque esta tiene más espacios vacíos, por eso es de mayor altura. Este es el canasto para la arena y este es el para la grava, ¿ya? Ahora, en la fábrica de hormigón, ¿qué hacemos? Vertir el hormigón en un molde. A ese molde le vamos a llamar encofrado. Una vez que mezclamos los ingredientes, como nos ha dicho su compañera, que son nuestros materiales, una vez que mezclamos, lo que tenemos que hacer es incorporarlo. Pero para incorporar, tenemos que estudiar dónde va a estar nuestra mezcladora, dónde van a estar nuestros materiales, para proceder a todo eso que, ¿se acuerdan? Eso hemos visto al principio en clases, las primeras clases, decíamos, la factibilidad, el transporte. Todas esas cosas se tienen que estudiar antes de encarar el tema del proceso de construcción en una obra. Saber dónde van a descargar, por dónde va a ingresar nuestro material, dónde lo vamos a acomodar, lo vamos a copiar hasta su uso. Tenemos que tener todo listo, almacenado en nuestra obra para empezar a trabajar. Ahora, al almacenar no podemos interrumpir lugares donde vayamos a colocar nuestras columnas, por ejemplo, tiene que estar libre. Tenemos que ir trasladando nuestras instalaciones, nuestros almacenes, así como nuestras oficinas, etcétera. La diferencia entre hormigón y hormigón armado es la siguiente, es el acero. El hormigón es simplemente la mezcla de los materiales que hemos visto, cemento, agua, arena y cascajo. El hormigón armado es aquel que lleva además en su interior acero. ¿Ya? Y esto, la combinación de estos dos es lo que da origen a lo que conocemos como hormigón armado. Ya saben, el hormigón más acero, a ese es al que conocemos como hormigón armado. ¿Ya? Pero veremos las fases que coexisten en el proceso de fábrica del hormigón, que es un material muy importante, por eso es que estamos redundando en el tema. Primero que solamente voy a pasar muy rápidamente esto, que son, fíjense, algunas de las dosificaciones más utilizadas en los hormigones. Aquí está. ¿Ya? 1,22, 1,225, 1,23, etcétera. Lo que estudiamos es la resistencia que está aquí dada en kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es la que corresponde a nuestra legislación, al Estado boliviano.
Esta libras pulgadas ya es el sistema inglés. Entonces, bueno, aquí tenemos la bolsa de 50 kilogramos. Yo le he puesto bolsa porque están más acostumbrados a hablar de bolsa que del peso. Pero el cemento en peso. La arena en metro cúbico. Acostúmbrense a ver metro cúbico. Pero para la fábrica hacemos las compensaciones para dosificar. Cuando vean una numeración así, siempre la asignación que le den, porque no van a estar, a veces no se les indica, este se corresponde al cemento, esto a la arena o esto a la grava. Las dosificaciones siempre vienen dadas desde el grano más fino al más grueso. Por lo tanto, el más fino es el cemento, luego viene la arena y luego la grava. Las dosificaciones siempre van a estar así. En una pregunta de examen yo les puedo decir a qué corresponde, indique, explique la dosificación 1, 2, 4. Me dirán a una porción de cemento, 2 de arena y 4 de arena. O que es 4 de grava, aquí está la grava. La dosificación entonces siempre del grano más fino al más grueso. Cemento, arena, grava, ¿ya? Y estas, bueno, son las dosificaciones, la cantidad de arena en metros cúbicos, el agua en litros, etc. ¿Y qué hacemos? Vaciamos en probetas. Esta fotografía está adelantada o me he pasado. Esta fotografía la vamos a ver después, les voy a explicar después, ¿ya? Porque aquí vaciamos. Para verificar, sí, para verificar la dosificación, ¿qué hacemos? De la mezcla que hemos preparado, sacamos una probeta. Primero el cono de Abrams. El cono de Abrams es esta herramienta en la cual vaciamos, incorporamos nuestra mezcla, dividiéndolo en 3 partes. Una primera parte, luego vibramos con una varilla de acero, que es esta, una varilla. Es una varilla especial. Todo este equipo es especial. Solo que en obra a veces le ponen una varilla cualquiera de acero. No, todo esto se ha estudiado para realmente, se ha trabajado en laboratorios para sacar las resistencias y determinar estas dosificaciones y afirmarles que si ustedes mezclan de esta manera, van a obtener un hormigón, ya sea, en este caso, ay caramba, me he pasado, ya sea 250, 240, 220, 200, 190, etcétera, ¿ya? Y si quieren un hormigón más resistente, las dosificaciones van a ir cambiando en función de ese hormigón que quieren obtener. Lo que les decía, estas dosificaciones se han estudiado en laboratorio a partir de estas mezclas que se han elaborado con esa dosificación y se ha obtenido esas resistencias a los 28 días, ¿ya? El cono de Abrams lo que mide es no mide la dosificación. En una primera etapa lo que hace el cono de Abrams es medir la densidad de nuestra mezcla, la consistencia, ¿ya? Chicos, como ya es 55, esto les quiero explicar con mucha calma la siguiente clase. Yo tenía programado terminar hoy día, pero bueno, ya no nos falta mucho. Es este proceso del hormigón y vamos a terminar la siguiente clase. No quiero acelerar porque es importante. Básicamente, el trabajo con hormigón es algo que debemos conocer muy bien. Es una tarea que debemos conocer esta forma de proceso de elaboración, ¿ya? Nos quedaremos aquí porque les voy a explicar cómo se elabora el cono de Abrams y para qué sirve, y luego cómo se obtienen las probetas para poder verificar las resistencias. Yo no, aunque yo te hubiera dado la dosificación, no puedo tener la certeza de que realmente lo has preparado como te he indicado, ¿no? De repente sí me dicen, sí he preparado con una dosificación con la dosificación indicada y luego la resistencia no da. La resistencia es muy baja. Entonces yo necesito corroborar de alguna manera. Es por eso que trabajamos esto que se llaman las probetas. Cuando hacemos una mezcla, cuando elaboramos una mezcla de hormigón, nosotros obtenemos unas probetas que las vamos a llevar a laboratorio y esto nos va a corroborar que el hormigón que nosotros hemos fabricado da las resistencias que nos están pidiendo, las resistencias estándar, ¿ya? Pero eso, como les digo, es la siguiente clase, ¿no?
faltan muchas diapositivas para terminar lo que es hormigón. Ya, sí. Antes de nuestro primer examen. Después de esto, ya. Sí, bueno. Estaríamos entonces el día martes en el mismo horario de clases. Estaríamos, les voy a dar, voy a terminar con este tema. Y bueno, no se olviden por favor, la plataforma es importante. Aquí tengo una pregunta por metro cuadrado. Era que del hormigón. El hormigón no se mide por metro cuadrado, chicos. Los elementos del hormigón siempre tienen 3 medidas. Fíjense, ya lo he cerrado. No, ya lo he cerrado. Las columnas, por ejemplo, tienen una base A, B y altura. Entonces, estamos hablando de 3 dimensiones. Por lo tanto, metro cúbico. Las vigas, todos los elementos. No he dejado de presentar todavía, ¿no? Todos los elementos que fabricamos con hormigón los medimos en metro cúbico. Ahora, las losas, como ya son estándar, a las losas a veces les aplicamos la dimensión metro cuadrado, cuando estamos hablando de una altura uniforme de losas. Pero eso también les voy a ir explicando, ¿ya? Pero el hormigón lo cobramos en metro cúbico. Como quiera que, fíjense, nuestros materiales, uno compramos el hormigón, el cemento es metro cuadrado, que es kilo. La arena y la grava, metro cúbico, y el agua, litro. Entonces, ¿cómo hacemos después? ¿Cómo cobramos? Entonces, lo cobramos por volumen, por metro cúbico fabricado. ¿Ya? El hormigón. Todos los materiales compuestos, y bueno, todos los materiales, una vez incorporados a la obra, cambian su unidad comercial. No mantenemos, como les decía, el ladrillo lo compramos por pieza, pero cuando ya lo incorporamos a la obra, lo cobramos por metro cuadrado. ¿Ya? En muro. Bueno, chicos, vayan nomás a su clase, a su siguiente clase, se van a atrasar si no, y nos estaríamos viendo el día martes a la misma hora, ¿ya? Chao, nos vemos, chicos. Que les vaya bien. Chao, Arqui, hasta luego. Se cuida. Chao. Hasta luego, Arqui. Hacer lo posible por mantenerme todo.